Este es el capítulo número 7 de su libro de guerra Estrategias para la Guerra Espiritual. Y aquí vamos a ver el territorio del enemigo. Es muy importante cuando nosotros vamos a ir a establecer una reunión de hogar o vamos a establecer una congregación, que oremos, que tengamos un mapa donde está eso y oremos por el área. Oremos, hagamos caminatas de oración, manejemos alrededor de la área y empecemos a declarar que esa área es para Cristo y que Satanás no tiene parte ni suerte en esa área. Es muy importante conocer que hay un principado sobre todo este estado de Puebla o sobre todo México, sobre cada nación, y nosotros debemos de ir en contra, saber que cada territorio se tiene que manejar en oración. Vamos a ver los objetivos del capítulo número 7. Escribir el versículo de memoria. Número 2. Definir qué es entendido por la palabra mundo y cómo es usado en esta lección. Número 3, identificar el príncipe de este mundo. Número 4, explicar la razón por el cual el sistema mundial. Número 5, describir la actitud del mundo para con los creyentes. Número 6, definir qué es entendido por la palabra carne y cómo es usada en esta lección. Número 7, explicar qué es entendido por los deseos de la carne. Número 8, explicar cómo se desarrolla la pasión. Número 9, explicar los resultados de la pasión no conquistada. Y número 10, identificar una referencia bíblica que enumera las obras de la carne. Así es que vamos a entrar en este capítulo número 7 para entender el territorio del enemigo y cómo nosotros debemos de prepararnos a tomarlo, porque estamos enlistados en el ejército de Dios y Dios requiere que cada uno de nosotros nos preparemos para la guerra, así como los soldados los preparan por mucho tiempo para que puedan resistir pruebas difíciles y puedan sobrevivir y puedan ganar la victoria. Vamos a ver el versículo de memoria. Primera de Juan 2, 15 al 16. Y dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Así es que nosotros tenemos que estar listos para combatir las cosas del mundo. Vamos a ver, la palabra de Dios dice en Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Quiere decir, Satanás tiene preparado tantas cosas atractivas para que nosotros nos olvidemos de lo espiritual y nos concentremos en lo natural y no hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Número 2, el punto 2 es parte 1, el mundo. Vamos a ver qué significa la palabra mundo. El mundo es el grupo corporativo de individuos centrados en la carne, que componen la raza humana. La palabra carne en este contexto no está refiriéndose a la carne actual de tu cuerpo. Es un término que describe la naturaleza maligna del hombre, la cual está en voluntaria rebelión contra Dios. Entonces sabemos que las cosas de Dios son maravillosas, pero a veces nos cuesta creerlas o entrar en ellas. Y ese es el engaño de Satanás, que nosotros vivamos en la carne y no en el espíritu. El número 3, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es nombrado el príncipe de este mundo. Quiere decir que tiene el mundo en control. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Ahora, como creyentes de la palabra de Dios, que nos hemos enlistado en el ejército de Cristo, ir y destruir las obras de Satanás. Veamos lo que dice Juan 12:31.
Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, sí, Dios le permitió venir a la tierra. Él vive en su mundo espiritual de oscuridad, pero Él trabaja a través de la mente. El campo de batalla de Satanás es la mente. Veamos lo que dice San Juan 14:30. San Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor Jesucristo dijo, ahí viene Satanás, cuidado, no hay que hablar nada enfrente de él. ¿Sabes una cosa? Por eso el hablar en lenguas es algo tan maravilloso. Antes de ir a orar por una persona, cuando no sepas cómo orar por un problema, cuando estés en alguna situación difícil, métete en la presencia de Dios y háblale a Dios en esa lengua angelical, en esa lengua del Espíritu, y Él te va a entender. Vamos ahora en Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Hay personas que critican, que son criticones, que dicen, ay, ¿por qué dicen que México es para Cristo? México no es de Cristo. ¿Sabes qué? Se dice en base a la palabra de Dios. Se dice en base a que Satanás es el príncipe de este mundo y que nuestro trabajo es en contra de sus obras, destruir sus trabajos, sus obras y echarlo fuera. Dios se va a encargar de él, pero nosotros tenemos que avanzar y vencer a todos esos obstáculos de la vida y ganar la victoria. Número 4, la razón para la condición del mundo. ¿Sí? Vamos a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió, tienes que saberlo, tenerlo, asentarlo en tu corazón. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él ganó la victoria. Él ganó la batalla. El diablo está vencido y está derrotado, pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe lo que sucedió en el espíritu y todavía tienen miedo de Satanás. Y ¿sabes qué? Tenemos nosotros que meternos más en la palabra. Tenemos nosotros que vencer la flojera de la oración, de orar, porque la carne no quiere que oremos, porque entonces nuestro espíritu es fortalecido. Número 5, la estructura del mundo. Bueno, tenemos cómo está estructurado el mundo. Satanás lo tiene organizado. La estructura mundial del mal. Vamos a leer Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si la voluntad de Dios es que todo creyente sepa que está escondido en Cristo y en Dios, de acuerdo a Colosenses 3:3, que sepa que tenemos poder y autoridad para vencer toda obra de maldad. Veamos lo que dice Segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7, versículo 7, dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. Los principios del mundo están en Gálatas 4:3. Gálatas 4:3 nos dice esta forma, este versículo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí se refiere a personas que son bebés espirituales, que no han madurado, hay personas que tienen una prueba y tiran la toalla. Una persona madura es aquella que tiene pruebas, pero espera en Dios. Dice, confía en el Señor y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, sometéis a preceptos. O sea, nosotros ya no somos del mundo. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Él ganó nuestra libertad a través de su sangre preciosa derramada en la cruz y resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, venció el infierno, o sea, venció el diablo y sus seguidores y abrió un nuevo camino para el cielo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Bueno, ¿de qué se trata el espíritu inmundo? El espíritu del mundo está en directa oposición al Espíritu Santo. Yo siempre le digo a mi Dios precioso, Papá Dios, y a mi querido Espíritu Santo, que amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te quiero, te amo, Espíritu Santo, perdónanos, porque a veces lo ignoramos y Él está aquí para dirigirnos, para consolarnos, para enseñarnos, para amarnos. Te amo, Espíritu Santo. Y yo en mi oración digo, Señor, no permitas que me salga de la perfecta voluntad de Dios. Señor, manténme en la perfecta voluntad de Dios y en el mover de tu precioso Espíritu Santo. Quiere decir, Espíritu Santo, usa mi vida. Señor, úsame, porque yo estoy aquí por ti, para la razón de mi vivir es Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, hay un espíritu del mundo, por eso hay gente tan engañada y no quieren, se deleitan en el mundo y ya ese es su mundo. Y nosotros tenemos que orar y ayunar para que esas personas tengan un encuentro con Jesucristo. Bueno, también está la filosofía del mundo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Nosotros ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo y estamos bajo la economía de Dios. No importa lo que pase en el mundo, Dios nos va a bendecir. No importa dónde estemos, Dios va a traer bendición y va a abrir camino donde no hay camino. Bueno, también existe la sabiduría del mundo. Veamos lo que dice 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19 dice, la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Quiere decir que a Dios no le agrada. A lo mejor la gente, wow, mira lo que está pasando aquí. Pero Dios quiere que nosotros le sirvamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y luego tenemos las corrientes del mundo. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú desobedeces, ¿quién es tu papá? Satanás. Y luego tenemos lo que se llama las voces del mundo. 1 Corintios 14:10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguna de ellos carece de significado. Hay lo que se llama la paz del mundo en Juan 14:27, la tristeza del mundo en 2 Corintios 7:10. Muy bien, y la actitud del mundo. Vamos a la parte número 6, la parte número 2 de la carne. El mundo es una fuerza social maligna de Satanás que obra desde el exterior para atacar a los creyentes. Es la organización corporativa de individuos carnales. La carne es una fuerza que opera dentro del creyente. El mismo espíritu carnal que opera en el mundo opera en tu vida si le permites hacerlo. O sea, el diablo no puede forzarte, pero si tú le permites y le das entrada, él va a entrar. La palabra carne, como es usada en la Escritura, puede referirse actual al cuerpo del hombre o bestia. Muy bien, entonces dice así Romanos 7, 18 al 20. Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tenemos que estar alertas a caminar en el espíritu y no en la carne. Número 7, las pasiones de la carne. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 8, ¿cómo se desarrolla la pasión? Veamos lo que dice Santiago 1, 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión
es atraído y seducido. Quiere decir, empieza con algo pequeñito y después va creciendo. Es como cuando Satanás trae un pensamiento negativo, malvado, un pensamiento de pecado a nuestra mente. Nosotros tenemos que decidir si lo tomamos o lo rechazamos. Y es importante decirle no al pecado, no a la tentación. Todos vamos a ser tentados, pero ¿qué hacemos con la tentación? Es lo importante. Número 9, los resultados de la pasión, Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice, entonces la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Son resultados terribles. Número 10, las obras de la carne. Veamos Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que estemos alertas y confiemos en el poder del Espíritu Santo y seamos guiados por el Espíritu Santo aquí en la tierra a toda verdad y a toda justicia. Gracias. Escribir el versículo de memoria. Número 2, definir qué es entendido por la palabra mundo y cómo es usado en esta lección. Número 3, identificar el príncipe de este mundo. Número 4, explicar la razón por el cual el sistema mundial. Número 5, describir la actitud del mundo para con los creyentes. Número 6, definir qué es entendido por la palabra carne y cómo es usada en esta lección. Número 7, explicar qué es entendido por los deseos de la carne. Número 8, soldados los preparan por mucho tiempo para que puedan resistir pruebas difíciles y puedan sobrevivir y puedan ganar la victoria. Vamos a ver el versículo de memoria. Primera de Juan 2:15 al 16. Y dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Número 8, explicar cómo se desarrolla la pasión. Número 9, explicar los resultados de la pasión no conquistada. Y número 10, identificar una referencia bíblica que enumera las obras de la carne. Así es que vamos a entrar en este capítulo número 7 para entender el territorio del enemigo y cómo nosotros debemos de prepararnos a tomarlo, porque estamos enlistados en el ejército de Dios y Dios requiere que cada uno de nosotros nos preparemos para la guerra, así como lo son, manejemos alrededor de la área y empecemos a declarar que esa área es para Cristo y que Satanás no tiene parte ni suerte en esa área. Es muy importante conocer que hay un principado sobre todo este estado de Puebla o sobre todo México, sobre cada nación, y nosotros debemos de ir en contra, saber que cada territorio se tiene que manejar en oración. Vamos a ver los objetivos del capítulo número 7. Este es el capítulo número 7 de su libro de guerra Estrategias para la Guerra Espiritual. Y aquí vamos a ver el territorio del enemigo. Es muy importante cuando nosotros vamos a ir a establecer una reunión de hogar o vamos a establecer una congregación, que oremos, que tengamos un mapa donde está eso y oremos por el área. Oremos, hagamos caminatas de oración.